Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y hoy es el último versículo de este capítulo 1. Nosotros vemos dentro de este contexto de lo que escribimos nuevos discípulos. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y se encontró con Felipe. Le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Enseguida Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael le respondió, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y lo verás. Jesús vio que Natanael venía a su encuentro y dijo sobre él, he aquí a un verdadero israelita en quien no hay mentira. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, yo te había visto debajo de la higuera. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿crees porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Mayores cosas podrás ver. Y ahora viene el 51 que hoy estudiamos, queridos amigos, y añadió, en verdad te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Página entonces la ñande de este día, ñañamindu uimitas, y nos vamos a ver y vamos a procurar conocer, entender qué es lo que nos dice aquí entonces la palabra de Dios. Miremos primero desde el contexto bíblico. Con este versículo concluye la primera llamada de los discípulos. Aquí es la primera llamada que él hace a los discípulos según el Evangelio de San Juan, ciertamente. Jesús ya no se dirige solamente a Natanael, sino que a todos, les aseguro. Entonces aquí cambia, queridos amigos, las personas, ¿verdad? En verdad te digo, verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, la imagen, queridos amigos, aquí está evocando el Génesis capítulo 28, versículo 12, el sueño de Jacob, donde una escalera une el cielo y la tierra y los ángeles suben y bajan. Cristo ahora reemplaza la escalera, el mismo punto de contacto entre el cielo y la tierra. Esto es importante entonces que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Conozcamos, porque el Shamain, el cielo, nosotros decimos justamente en el Génesis cuando comienza Hashamay, ¿verdad? Bara Hashamay, es decir, el cielo. Y luego también Haaretz, es decir, la tierra, entre el cielo y la tierra, punto de unión. Ahora, el título Hijo de Hombre, subir y bajar, dice Bet Adam, también nos remite a Daniel
capítulo 7:13, que es figura del Mesías glorioso que recibe la autoridad divina. Por eso que sube, ¿verdad? Baja del cielo, la unión entre el cielo y la tierra. Shamain y Be'eretz. Así, el evangelista cierra este capítulo mostrando que Jesús no solo conoce a los hombres, sino que revela el misterio del acceso a Dios. Vean, importante formalina lleva dentro de nuestro contexto, queridos amigos, bíblico, para que entendamos que en la persona de Jesús está esta unión entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar. Dentro de nuestro contexto histórico, en la tradición judía, este segundo templo, los cielos abiertos, representan para nosotros el inicio de una era profética o escatológica. Es decir, que aquí estamos comenzando a ver, entonces ya se examina la era escatológica, esta nueva era. ¿Y quién lo trae? Y lo trae Jesús, justamente. Había una expectativa intensa de mediadores celestiales, es decir, los ángeles patriarcas glorificados o sabidurías personificadas. Esta es la expectativa. Estos son los que tienen que llegar antes y son los que nos unirán cuando esté ya cerca el Mesías, es decir, Mesías. Por lo tanto, Juan responde mostrando que Cristo mismo cumple esa mediación. Ya no se necesita templo ni visiones angélicas en este caso. El cielo se abre sobre la humanidad del Mesías. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo
extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1 de San Juan y hoy concluimos con este último versículo del capítulo 1. Y añadió, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Queridos amigos, es tan interesante. Nosotros decíamos que aquí el subir y bajar, es decir, la unión, el Shamain, el cielo, y Eretz, la tierra. Ahora ya no son, decíamos, los ángeles, la escalera de Jacob, nos hace recordar el capítulo 28 del Génesis, sino que ahora es la persona de Jesús. Jesús mismo que une el cielo y la tierra. Así Juan está respondiendo y mostrando que Cristo mismo es el que cumple esa mediación. Ustedes de acuerdo con Mapi, donde se acuerdan cuando comienza el primer diálogo entre estos discípulos. Eso lo estamos hablando desde el versículo 35. Cuando se encuentran al día siguiente, se encontró, ¿verdad?, de nuevo allí con dos de sus discípulos y fijando la mirada en Jesús, que pasaba, dijo, y ahí el Cordero de Dios. Y aquí comienza, ¿verdad?, el seguimiento, el discipulado. El corolario, es decir, aquí le damos lo esencial y lo fundamental. Cristo es el que cumple esta mediación
entre el Shamain, el cielo, y Eretz, es decir, la tierra. Ya no se necesita entonces ni templo, no se necesita ni visiones angélicas. ¿Por qué? Porque ya huele como la humanidad, Jesucristo, uma pepe ñande abitebe, a eina la Mesías, a el oberua ñande lleva peñande yara, ñande abitebe, o peyay, ñande rajape ñande yarandie. Qué linda que es esta visión, ¿verdad? De este versículo 51. Ahora, históricamente la comunidad joanea vivía en conflicto entre la sinagoga tradicional y la fe en Jesús. Upealayan el problema principal, es decir, judaísmo-cristianismo. Judaísmo-cristianismo. Había un conflicto sinagoga-iglesia, ya es ¿verdad? Este versículo afirma que la nueva comunicación divina ocurre en la persona de Jesús. La nueva comunicación divina ocurre en la persona de Jesús. Verás cosas mayores, le había dicho en el versículo 50. Jacoanga o añadía, en verdad les digo, que ustedes verán el cielo abierto, y dice, los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, de cierta manera, aquí nos está diciendo, desde el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, es decir, Él es Dios y Él es hombre. Los ángeles que suben y que bajan, Shammai, Eretz, tierra, cielo, entonces quiere decir que ahora en la persona de Jesús nosotros podemos entender que se cumplen estas promesas. La unión es esta comunicación divina, ¿verdad?, que ocurre a través de la persona de Jesús. Él es el Ben Adam, Hijo del Hombre. El hombre perfecto que reconcilia la historia y la eternidad. Queridos amigos, de un contexto antropológico, aquí nosotros podemos mirar ahora cultural, ciertamente, y antropológico. ¿Cómo vamos a entender? Este cielo abierto significa la restauración entre lo divino y lo humano. Génesis capítulo 3 hubo una ruptura, se cierra la posibilidad de ese encuentro del hombre que no responde a lo que Dios le está pidiendo. Entonces, bebé, ñañen bote a la gracia de Dios. Ñañen bote a lleva peñan de yara y cuave, ñande dale pella poca en apea. Pella pella pono, ciertamente pella coponata van a vivir en la felicidad. Pero nos damos cuenta que hemos pecado, ¿verdad? Y ahora necesitamos restaurar, volver entonces a lo inicial, volver a aquello que corresponde a la naturaleza del hombre. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra sociedad? Y es justamente la de ser felices, la salvación, la realización, la plenificación. Aupea como estrategia de yara o moña de apea de yapota, pero en fraternidad. A fraternidad dice una comunidad dice entonces peñan de atiguazú, mo bañandeña y meñaina. Y eso tenemos que procurar entenderlo. En la medida en que ñande, ñañamindu uja yeikua lleva peñan de yara o yerurea ñande hina ñañe punu ñañe pia para que exista un seguimiento de Jesucristo, un seguimiento del Señor, que como comunidad lo hacemos, evidentemente que los frutos serán frutos comunitarios. Dai cuñande ñañe mumburía, dai cuñande ayepa, entonces ya hañambo que hina peñan de yara, no. Sino que desde la antropología siempre el hombre, ¿verdad?, que busca ese puente. Nosotros ponemos y vemos Sulam, que es la escalera, el Sulam. El Sulam principalmente es para elevarse, ¿verdad? Quiere decir que upebeñan de ina esta escalera, este elevarse. La naturaleza humana, ñandejina lleva, peñan de yara, rupí. Nosotros podemos elevarnos en nuestra condición de hijos de Dios. Y eso significa aquí la escalera, el Sulam. Cristo se presenta como ese Sulam viviente. Ahí está. Cristo entonces es la escalera, peñan de huerajaina, del Eres, de la tierra, y nos presenta, ¿verdad?, al cielo, al Shammai. Y por lo tanto, este Sulam viviente, el Jesús, el viviente,
la encarnación que permite al hombre ascender con la fe y descender por la caridad. Es hermosísimo esto. Vamos a subirnos por la fe, porque Yahweh ya lleva, un barete veñan de Yaragüe, pero vamos a descender de nuevo hasta nuestros hermanos por la caridad, es decir, por el amor al prójimo, por nuestra fraternidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas,
Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1 de San Juan y hoy estamos reflexionando del último versículo, que es el 51. Y añadió, en verdad te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Nosotros decíamos que aquí justamente el subir y bajar, la escalera, Sulam, lo que aparece en Génesis capítulo 28, versículo 12, nos habla de esta unión entre el cielo y la tierra. Pero ahora que ya no es una escalera simplemente como nosotros podemos entender, sino que esa es una escalera viviente, la escalera humana, o sea, Jesucristo. Elevarse. La escalera significa la elevación. ¿Por medio de qué cosa, queridos amigos? Y justamente nosotros nos elevamos por medio de la fe, porque eso es el elevarse hasta el cielo. Pero pe Shammai, desde el cielo, queridos hermanos, ñande, bueno, ahí está. Upea la she ayapoan ko anga. Puedo bajar, pero ¿por medio de qué? Por medio de la caridad. Entonces, la escalera, el Sulam, aquí, por una parte significa la fe y por otra parte significa también la caridad. Para descender, ellos andera pisare, trejo de guatán de la pisandie, el cuapona va a cotemeva. El mundo semita, los ángeles, Malachín, eran mensajeros y guardianes del orden cósmico. El orden cósmico entonces que está guardado en las manos de los ángeles. El subir y bajar indica ese movimiento continuo. El reino no es estático, es dinámico, intercambio constante entre Dios y la humanidad. Entre Dios y la humanidad. Pero hay un cambio, dice, un intercambio constante, queridos amigos. Porque hay un subir en donde nosotros subimos por la fe, porque Yahweh ya lleva. Entonces nos eleva a ese encuentro personal con el Señor. A peñan de Yahweh corire lleva peñan de yara petumarangatu, a peñan de yarare kobe, ñandere kobe veo. Y entonces peñan de catula Yahweh. ¿Y qué es lo que te hace bajar? El Sulam. Y justamente lo que te hace bajar es la caridad, el amor. Pe reye shakwa de a Puisharamo Wajeba, and the Apu, Yare Shajeba, Coamba, Coandica Tulopes, Yandeña Punuta, Ñamba, Potoño Diepa, Ñaño Putimota, y tenemos que bajar en la caridad, ayudar en la caridad. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, que nos tienen que ayudar, ciertamente. Por ejemplo, la palabra Shammai, cielo, Shammai. En hebreo plural, dual, sugiere que los cielos superiores e inferiores. Superiores e inferiores. Ustedes ven la ojera en el cielo, Shammai. No es un lugar físico, sino la esfera de la presencia divina. Shammai no es un lugar físico, sino que es la condición de Dios misma que está permeando todo el universo, la presencia de Dios. Exegéticamente, la dimensión teológica, el cielo se abre cuando se abre uno a la gracia. Usted ve entonces ya brinde, el cielo se me abrió y la gente, se me abrió el cielo, se me abrió el cielo.
Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros mismos nos abrimos a la gracia de Dios. Cuando la gracia se comunica. La dimensión escatológica anticipa la plenitud fuera del reino. Fuera del reino. Esa es una forma escatológica. Anticipa la plenitud futura del reino. La dimensión sacramental, o sea, hasta dónde llega. Llega hasta la tierra. La tierra, entonces, es para nosotros lo esencial y lo fundamental. Cielo, tierra, tierra, cielo, que será este diálogo. Hoy, abrir el cielo es abrir la interioridad, reconciliar razón y fe, cuerpo y espíritu. Haupeanda y por iba cueva. Hago anga de ika tuya es ya bueno. Ko anga con amba con hoy coma lleva. Ko anga con amba eñan de ya huere coma. Y por eso te está hablando y te está diciendo que el cielo es abrir a la interioridad. Abrir a la interioridad quiere decir que todos necesitamos de lo trascendente, necesitamos de Dios. Peñan de yara y cuando eñan de peñan de yara o me eñan de. Y eso es el cielo. Y por otra parte, el vivir nuestra condición humana plenamente quiere decir que nosotros estamos viviendo de acuerdo a proyectos de Dios para con nosotros. Hay otra palabra interesante que es hijo del hombre. Hijo del hombre. Ben Anashim. Ben Adam. En hebreo, literalmente, hijo de Adán significa ser humano en su plenitud. El ser humano en toda su plenitud. Significa ser humano en su plenitud, y en Daniel 7:13 se concentra. Él se concentra y aquí convierte este título mesiánico, el título mesiánico, que designa a un ser celestial que recibe dominio externo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús.
Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una 5ª obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín-templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos 2 actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo.
El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros desde un aspecto antropológico, cultural, ¿verdad? El verdadero hombre es quien está en comunión con el cielo, para las cuestiones catológicas, en comunión, Shammai. Y luego, en el sentido soteriológico, el Ben Adam es la nueva escalera, la nueva escala, como nosotros, como humanidad, vamos a ascender hacia Dios. Esto también es esencial que tengamos en cuenta. Ahora, desde este punto de vista, tenemos algunos elementos que nos van a ayudar, queridos amigos, en primer lugar, como aprendizaje, que Cristo es el puente entre el cielo y la tierra. Esa es la primera definición. Y añadió, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre la tierra, sobre el Hijo del Hombre, sobre el Hijo del Hombre. Queridos amigos, y por lo tanto, Cristo, el puente entre el cielo y tierra, es la primera enseñanza. Cristo es el puente entre el cielo y la tierra. La fe no nos saca del mundo. No nos saca del mundo. La fe no te puede sacar del mundo. O si no, vos estás alienado a llevar de ella. Pues una peña de llevar. En todo caso, la fe lo que hace es elevar la naturaleza humana. Te vuelve más sensible. Es diferente eso. La fe, entonces, no nos saca del mundo, sino que la eleva. Los jóvenes podemos ir a pensar. Los jóvenes podemos ser, entonces, de ese pensamiento, fuente de paz. Podemos hacer en redes, ¿verdad? Podemos hacer en familia el hecho de encontrarnos, el hecho de saber lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y entonces viene una segunda enseñanza, los cielos abiertos, que escuchamos en tantas ocasiones, ¿verdad? Y en tantas partes, cielos abiertos. Cuando el corazón se abre al perdón, el cielo se abre también sobre nosotros. Y esto es importante. Cuando el corazón, ¿verdad? Nuestro corazón se está abriendo al perdón. Nosotros sabemos perdonarnos, nos perdonamos, y entonces de esta manera también todo el cielo se abre sobre nosotros. En cuanto que un tercer elemento que nos ayuda también a crecer como enseñanza es que los ángeles aparecen aquí como símbolo del servicio. Los ángeles que dice subirán, ¿verdad? Verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar, en un signo de servicio, en un signo de diaconía. Es también para nosotros una palabra clave en el sentido pastoral. Cada servicio humilde es un subir y bajar
hacia la gracia, operar con la subir, porque decíamos que era la fe, yayupina, hacia la gracia, y bajamos hacia la encarnación, la caridad, yayesakwa, a bajarse ya oigan. ¿Cuántos de nosotros piensan con estos dos elementos? A bajarse en la caridad, es decir, el que ve y virebe, ponete a su altura, pero eso te tiene que llevar a elevarte también, y eso te eleva en la fe, el cielo. Un cuarto elemento como enseñanza, queridos amigos, es el hecho de que la humanidad es glorificada, la misma humanidad glorificada. Cristo dignifica lo humano, defiende la vida laboral, y la justicia es acto teológico. La justicia, queridos amigos, es el acto teológico. En cuanto que en cuanto que somos justos. Eso mismo es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros para poder decir que estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos pide, ¿verdad? De acuerdo a esta humanidad glorificada. Este es el camino de nuestra realización y de nuestra glorificación. Y después el último mensaje importante como elemento de salvación es el hecho de que existe una visión escatológica. La visión escatológica, mirar más allá de lo inmediato, cultivar la esperanza activa frente a la desesperanza moderna. Una mirada donde se pueda cultivar la esperanza, queridos amigos, porque una vez señalé, entonces enseguida ñañe desanima, daya se y se llevan daya ya posee. Pero aquí el Señor, cuando nos dice que hay una visión escatológica, en verdad te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre quiere decir que ñandeu pebela yayuhuaina esa gracia peñandeña y cotemea, para que podamos vivir bien, ¿verdad? Podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Y entonces, la visión escatológica, la humanidad glorificada, los ángeles como símbolo del servicio, aquí ya tenemos tres, en un cielo abierto, donde nosotros aplicamos la fe. No nos saca al mundo, sino que nosotros la rodeamos. Estamos ahí entonces para poder seguir nuestro camino. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.